Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Conducimos este programa Horacio Rafart y yo, quienes habla, Carlos Sánchez Viamonte. Como columnista, hoy va a estar Leandro Moretti y el próximo martes Darío Pignotti. Antes de empezar el programa, que como siempre lo hacemos con alguna versión del tema Desafinados, que es un himno de la bossa nova, que básicamente lo que dice es que todos tenemos derecho a cantar, aún los desafinados. Quiero recordarles algo que lo voy a hacer de ahora en más, como hemos hecho en los últimos programas, hasta que logremos que salga ¿el qué? Los billetes de distinto tamaño. ¿Para qué? Para que la gente ciega o con discapacidad grave visual, que en la Argentina, según el INDEC, hay registradas 900.000 personas, puedan distinguir el dinero. Aunque usted no lo crea, hace más de 30 años, las personas con disminución visual grave o directamente no videntes, al ser los tamaños de los billetes iguales y al no tener ni siquiera la marca en braille, no pueden distinguir los distintos billetes. Esta incapacidad se soluciona fácilmente, que el Estado, de ahora en más, ya que va a cambiar los billetes por unos nuevos con próceres, bueno, que sean de distinto tamaño y con la marca en braille. Y entonces sí, a esos efectos, los no videntes dejan de ser ciegos, porque pueden distinguir los billetes. Vamos entonces al primer tema musical, Desafinados. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Você insiste em classificar meu comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelasse a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Acabamos de escuchar la versión de Gal Costa de Desafinados. Es muy curioso cómo en algunos lugares, cuando se trata de redistribuir la riqueza
de una manera un poco más equitativa, o si se quiere, no tan inequitativa, se producen grandes reacciones. Recuerden el aporte de las grandes fortunas, los amparos que se presentaron. Y sin embargo, este domingo, en Berlín, se aprobó la expropiación de 240.000 viviendas mediante un referéndum para bajar el precio de los alquileres y poder regular el mercado inmobiliario por parte del Estado. Un sector altamente concentrado con mucha especulación. Se espera que la medida, que se suma a la compra por parte del gobierno de 14.750 viviendas, tenga un fuerte impacto, dado que el 80% de la población en Berlín alquila sus hogares. Imagínense si semejante referéndum se llevara a cabo acá en Argentina, o si una ley aprobara eso. No quiero ni imaginarme los titulares de los medios concentrados, ni tampoco los amparos que serían recepcionados por casi todos los juzgados que, como hasta ahora, han respondido al poder de turno. Aclaremos que no fueron cualquier vivienda la que se expropió, sino la medida alcanza a las empresas que tengan en su poder más de 3.000 propiedades, como la inmobiliaria Deutsche Wohnen, que tiene alrededor de 113.000 inmuebles. Así todo, advirtieron algunos medios que existe la posibilidad de presentaciones judiciales para evitar que se haga efectiva la expropiación. Es innegable que cuando alguien promete comida, trabajo, salud, educación, vivienda, necesita una reforma tributaria. No puede ser que una persona que cobre la jubilación mínima, o una persona que no tenga ni siquiera jubilación y que pida plata en la esquina de una calle, pague de impuestos el 21% como mínimo. Sí, 21%. ¿Cómo? Con el IVA, el impuesto al valor agregado. Cada vez que compra una Coca-Cola, una hamburguesa o un pan, está pagando IVA. Y el IVA, hay distintas clases de IVA, pero el común es de un 21%. Esto explica por qué las grandes fortunas concentran tanta riqueza y el resto de la población muy poca. Si se pretende realmente dar respuesta a la vivienda, a la salud, al hambre y a la educación, eso es imposible concebirse si no se hace una reforma tributaria seria, donde quien más tenga, más pague, donde el impuesto a la herencia, donde el impuesto a las grandes riquezas sea proporcional, y no que el IVA sea uno de los grandes ingresos. Para ello, obviamente, debe existir una ley de medios que evite que grupos empresarios puedan tener medios radiales, televisivos y gráficos a la vez y en gran cantidad. En casi ningún país, vaya a Europa o Estados Unidos y pretenda tener una cadena de radio y de televisión y de medios gráficos a la vez. No se puede. Acá sí. Cuando se trató la ley que le puso un coto, ¿qué ocurrió? Un decreto de Macri la dejó sin efecto, lo cual es a todas luces inválido, porque un decreto no puede dejar sin efecto una ley. Claro, usted podrá decir, ¿por qué entonces un decreto que sí puede dejar sin efecto otro decreto no anula el decreto de Macri y vuelve a renacer la ley?
Yo supongo que porque volvemos a foja cero. Los mismos jueces van a hacer lugar a los amparos de los mismos medios y en la práctica no se va a lograr ningún avance efectivo y sí se va a lograr una confrontación muy grande con esos medios. Hasta que no se junte el poder político suficiente, parecería ser que hablamos de utopías. Sin embargo, por algún lugar hay que empezar. Y si no, que no prometa a nadie pobreza cero, vivienda para todos, salud, educación y trabajo, porque sabemos que si no va junto a una reforma tributaria seria, eso es imposible. Vamos a escuchar un tema de Ney Matogrosso en su época de Secos y Mojados y después vamos a la columna económica de Leandro Amoretti. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino. Minha alma cativa. Acabamos de escuchar de Secos y Mojados, grupo en el cual el cantante era Ney Matogrosso, Sangre Latina. Y ahora sí, vamos a la columna económica de Leandro Amoretti. Muy buenas noches, querido amigo Amoretti. Carloncho y todos los desafinados, muy buenas noches. Vuelvo nuevamente con una columna económica. Mi nombre es Leandro Amoretti y como siempre es un gusto ser parte de este hermoso programa. Hoy, Carloncho, lo que pensé, seleccioné dos noticias, me nutrí de informes de las centrales sindicales, en particular uno de ATE y otro de la CTA de los trabajadores del Centro Cifra, que ya lo he mencionado. Dos noticias, informes y discusiones vinculadas al mercado de trabajo. Concretamente, quiero hacer un breve comentario sobre las estadísticas que se publicaron la semana pasada. Me refiero a las estadísticas del INDEC, que midieron centralmente y rebotó en diferentes medios el desempleo. Marcaron la caída del desempleo y luego quiero hacer una breve digresión y plantear mi punto de vista respecto al anuncio del incremento del salario mínimo vital y móvil. Vayamos por parte. En primer lugar, hemos visto que quizás se presentó como una buena noticia la disminución de la tasa de desempleo del 10,4% al 9,6% entre el primero y el segundo trimestre del año 2021. Bien, antes de eso, quizá muchos de ustedes ya lo saben, ¿cómo se mide el desempleo? El desempleo
el porcentaje que leemos es el resultado de el cociente entre la cantidad de desocupados y la población económicamente activa, por supuesto multiplicado por 100 para expresarlo en porcentajes. Repito, el cociente entre desocupados y población económicamente activa. Es decir, quedan por fuera de la cuenta los niños, las niñas y las personas que están en edad pasiva, es decir, que están jubilados o se encuentran pensionados. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque lejos de festejar la disminución del porcentaje de desempleados, tenemos que observar hay un efecto desaliento en las personas desempleadas. Lo que vamos a ver, o lo que les quiero marcar, es que no tenemos una buena noticia, sino por el contrario, que la cantidad de desocupados se ha reducido, pero como una paradoja, no porque se hayan incrementado los puestos de trabajo, ya sea en blanco o negro, registrados o no, sino porque hay una parte importante de los desocupados que ante la imposibilidad de encontrar un trabajo ha dejado de buscarlo. Y aquellas personas que no están empleadas y tampoco buscan trabajo, las consideramos en los economistas en la población inactiva económicamente, ¿sí? No es parte del mercado de trabajo, y esas personas, por encontrarse en una situación de dificultad ante la búsqueda de empleo, ya no son parte, no son considerados en la cuenta como desocupados porque ya no buscan trabajo. A esto es lo que los economistas nos referimos como efecto desaliento. Y lo que ha sucedido en los últimos 2 años es que, por supuesto, el año pasado, recordemos que el PBI, la economía se contrajo 10 puntos porcentuales, se achicó muchísimo, de una manera solamente comparable en los años recientes con el año 2002, y muchas personas perdieron el empleo, participaron un tiempo en el mercado de trabajo buscando, y una vez que se encontraron con dificultades, con barreras, con la imposibilidad de encontrar un trabajo, dejaron de buscar. Esas personas expresan lo que denominamos efecto desaliento. Con lo cual, repito, en la noticia inicial o quizá en los titulares se muestra un porcentaje, una disminución del desempleo y por supuesto de la cantidad de personas desempleadas, pero lo que sucede es que hay muchas personas que se encuentran desempleadas pero que ya no buscan trabajos y no son consideradas en la cuenta, ¿sí? Se los consideran como parte de la población inactiva en términos económicos, lo cual por supuesto no es una buena noticia. Bien, ¿estos porcentajes de dónde salen? El INDEC releva y mide la actividad económica, es decir, las personas que se encuentran dentro del mercado de trabajo, aquellas personas que se encuentran empleadas, aquellas personas que se encuentran desempleadas, y todos estos datos, todas estas estadísticas de las grandes aglomeraciones urbanas las obtienes de la encuesta permanente de hogares, que con la pandemia ha tenido algunas dificultades, porque históricamente ha sido presencial, es decir, un encuestador, un trabajador del INDEC le toca timbre a una familia y releva una serie de datos vinculados a sus ingresos, al trabajo, al hogar. Bueno, con la pandemia eso se ha hecho de forma mixta, es decir, en parte presencial y en parte de manera telefónica. Con lo cual tenemos que tomar con pinzas y con ciertos cuidados las comparaciones, porque bueno, hay una diferencia metodológica que no es menor. La encuesta telefónica, ustedes saben que siempre tiene una mayor cantidad de no respuestas, porque por supuesto es más fácil evitar las respuestas de manera telefónica que de manera presencial. Entonces, para repasar y sintetizar, cayó el desempleo, ese es el titular que pudimos escuchar en diferentes medios, porque cayó el porcentaje, porque cayó la cantidad de personas desempleadas, pero acá hay un efecto que no es simple de ver a la vista, que es el efecto desaliento, y concretamente la paradoja es que hay menor cantidad de desocupados, pero eso no se traduce automáticamente en mayor cantidad de ocupados o de personas con trabajo formal o informal, sino que se traduce que hay una parte de la población de los trabajadores que ha dejado de buscar trabajo y se encuentra por fuera del mercado laboral. Así que atención a este punto, porque todavía no hemos alcanzado, no hemos recuperado los momentos prepandemia, todavía estamos en una situación por debajo del año 2019. Hay una tendencia a la reactivación, a la mejora, a la recuperación del empleo, pero el impacto del 2020 fue muy grande y todavía estamos lejos de reponernos. El otro dato que me parece interesante, lo tomé de la publicación del informe que hizo el Centro Cifra de la CTA de los Trabajadores,
tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. Habrán escuchado, habrán leído que la semana pasada se anunció un incremento importante en términos porcentuales que va a llevar el salario mínimo vital y móvil desde 29.000 pesos que se encuentra actualmente en el mes de septiembre a 33.000 pesos al mes de febrero del 2022. Por supuesto que es una buena noticia. Ahora bien, podemos plantear que es insuficiente. Y algunos datos que son muy significativos. En el macrismo, es decir, del 2015 al 2019, el salario mínimo vital y móvil se redujo en términos reales, en términos de poder adquisitivo, en términos de poder de compra, un 25%. Y a su vez, en el año 2020, el salario mínimo vital y móvil se redujo un 10%, con lo cual la reducción o el impacto en el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil, que ahora vamos a ver, impacta en un universo muy relevante, marcó una reducción del 2015 al 2020 muy importante. Este año, y con el aumento incorporado, hay un proceso de recuperación, se ha incrementado levemente por encima de la inflación. Sin embargo, para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil, para recuperar el poder adquisitivo del 2015, en diciembre de 2021 debería estar en 44.700 pesos, de acuerdo a los cálculos que hizo el Centro Cifra. Según el anuncio va a estar en 32.000 pesos. Con lo cual, lo que quiero marcar que todavía se encuentra muy retrasado y hay una dificultad clara de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, comparándolo o por lo menos alcanzar el valor que tenía en diciembre del 2015. Y otro dato que marca el retraso es la comparación entre el salario mínimo vital y móvil y la canasta básica total, que es la canasta básica que delimita quién es pobre y quién no es pobre. Hoy estamos en una situación en la cual el salario mínimo vital y móvil no alcanza a cubrir siquiera la mitad de la canasta básica total que delimita a una familia pobre de una no pobre. ¿Por qué es muy importante discutir el salario mínimo vital y móvil? Ustedes saben que en el mercado laboral, mucho menos en el mercado formal, pocos trabajadores cobran el salario mínimo vital y móvil. Quienes están formalizados y tienen algún tipo de convenio o representación sindical cobran salarios un poco y en algunos casos bastante más elevados. Pero ¿qué sucede? El salario mínimo vital y móvil tiene un impacto muy grande en los planes sociales, en el potenciar trabajo, que reúne casi 1 millón de personas, es decir, 1 millón de personas cobran el potenciar trabajo, que se calcula como la mitad del salario mínimo vital y móvil. Luego tenemos 1 millón de jubilados que cobran la jubilación mínima y les impacta en la fórmula de actualización el salario mínimo vital y móvil. Tenemos la asignación universal por hijo que la cobran 3.600.000 chicos y chicas. Y tenemos las becas Progresar que cobran casi 800.000 estudiantes. Es decir, el incremento del salario mínimo vital y móvil impacta aproximadamente en 6,5 millones de personas. Por lo menos me estoy olvidando, me falta el dato del programa Acompañar para aquellas mujeres en situación de violencia de género. La verdad que es muy importante que siga aumentando el salario y que se recupere el poder adquisitivo perdido. Con esto lo que quiero marcar es lo que falta. Por supuesto que el anuncio es importante, que lleve el salario mínimo vital y móvil a febrero de 2022 a 33.000 pesos, pero todavía estamos lejos de recuperar lo perdido en los últimos 4 años de gobierno de Cambiemos y en el año de la pandemia. Por eso me parece interesante darle impulso al informe elaborado por Cifra, al planteo y los cálculos realizados por sus técnicos. Es un debate interesante. Creo que luego de la campaña, luego de la derrota del oficialismo en el mes de septiembre y las medidas que estamos escuchando en estos días, en estas semanas, hay un interés, hay un foco puesto sobre la situación que viven muchísimos trabajadores que se encuentran bajo condiciones, bajo limitaciones, a pesar de que tienen trabajo y en algunos casos de que tienen trabajo en blanco. Dejo planteados los debates. Carloncho, como siempre, un gusto. Nos escuchamos y nos encontramos de acá a 15 días. Los dejo, que tengan un excelente programa.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Perderte otra vez. Muy buenas noches, mi querido amigo Horacio Rafart. Antes de ir Hola, Carloncho. antes de ir a tu columna, tengamos un diálogo entre nos. Un diálogo ameno entre nos. Te saludo a vos y saludo a la gente que nos va a escuchar. Bien, Horacio, es sabido por ti y sabido por mí, parezco uruguayo, tatetí, que compartimos mucho de teatro, más no el gusto como espectador. Debo reconocer que no soy proclive a ninguna historia fuerte. Fuerte en el sentido hasta de violencia, ¿no? Estás por reestrenar una obra que me gustaría que nos expliques bien, para que no se malinterprete nada, de qué se trata. Perfecto, ¿viste? Vos elegís el tipo de teatro que te puede hacer sentir bien, que te pueda
te puede así, divertir quizás o llevar un buen momento. En cambio, No yo por lo solo, general, no solo el tipo de teatro, el tipo de vida. ¿Y no te bueno, interesa? y yo suelo abordar los temas hablar de lo que a mí me duele. Eh, a mí, que eso me hace bien, necesito poder decir un montón de cosas, y bueno, para mí el teatro ha sido uno de esos caminos. Espero que nunca tengas hemorroides. Continúa. Mm, no lo entiendo, pero bueno, ya Porque los tuve, si es por decís eso. que te gusta hablar de lo que más te duele. Ah, no, 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 bueno, algún día vendrá una obra sobre eso. Bueno, el tema que voy a abordar, que es una obra que yo estrené en el 2017. Reestreno ahora porque hace 2 años que no trabajo en La Plata, mediante porque estaba trabajando en el exterior y después porque vino la pandemia. O sea, me voy a subir al escenario acá a La Plata después de 2 años. La obra se llama Eran ellas o yo. Y aborda el tema del caso Barreda. En sí, el nombre de la obra es lo que planteaba el loco este. El caso Barreda, supongo que casi todos lo conocen, pero para los que no lo conozcan, en el año 92, en agosto, un tipo muy conocido, que profesionalmente era muy prestigioso, Ricardo Barreda, un odontólogo, en la calle 48, 11 y 12, vivía ahí con su familia y bueno, asesinó a su mujer, a su suegra y a sus 2 hijas. Es un caso que conmovió muchísimo a la opinión pública. En esa época yo siento que lo conmovió mucho por el morbo. Eh, Ese texto del nombre de la obra, ¿no lo dijo él en la audiencia, en el juicio? ¿Eran lo ellas o dijo, yo? lo dijo en reiteradas oportunidades, ¿no? A ver, lo que yo planteo, este trabajo se realizó después de unos años, yo me entrevisté 3 días con Ricardo Barreda en el 2017. Yo pensé que me iba a encontrar, mucha expectativa, con un viejito, ¿no? Eh, Similar a los represores, ¿no es cierto? Que unos viejitos que parece que se hacen a los buenitos. Pero sin embargo me encontré con una persona fría, calculadora, todo el tiempo medía sus palabras, que eran pocas, e iba disparaba, o sea, me manejó él a mí, te soy sincero, me dio vuelta como una media, me pareció un tipo, una persona muy siniestra, mucho más siniestra de lo que yo me imaginaba, y muy fría. ¿Viste cuando ves una persona que parece que no tiene sentimientos, que no sabes si le molesta, le gusta, si lo afecta, si no lo afecta? Una Vos no frialdad sabés, absoluta. vos no sabés cómo me estoy reprimiendo decirte un montón de cosas que no vienen al caso, pero que a vos te generarían risa. Así que continuemos. No, exactamente. A ver, yo tomo un tipo, un asesino que ya hizo lo que hizo, cumplió su condena y ya murió. El problema, para mí, no es Barreda. El problema es cómo la sociedad tomó el caso de Barreda, el caso de Barreda y los otros más, y otros más. Hay una canción Sí, de La Versuit, que dice, Locati, Barreda, Monzón, también matan por amor. En ese momento no había femicidio, eran crímenes pasionales. Me acuerdo bueno, Alberto Locati, un tipo de acá de la ciudad de La Plata, que arrojó a su mujer de un primer piso, pasó a la historia y fue motivo de chistes toda la vida. Cuando claro. fue el caso de Monzón, ¿entendés? ¿Cuánta gente salió a defender a Monzón? A decirle, Eh, bueno, pero su mujer había tenido sexo a la noche, así que ahora que no se haga la víctima. interrupción, ¿no? Eh, no solo reconozcamos que afortunadamente en principio legalmente se ha avanzado mucho, moralmente todavía no del todo, porque sigue habiendo, por ejemplo, discriminación con la gente mayor, Sí. eh, y también con todos los que han eh, generado derechos, la sociedad hacia ellos, aún se los discrimina. Pero
reconozcamos que en el caso Barreda, la sociedad no era que estaba muy dividida. Había grupos que, por lo absurdo de su representación como estudiantes de derechos que lo aplaudieron, generaban la sensación de que la sociedad estaba más dividida de lo que en realidad lo estaba. Lo que sí había era un distanciamiento que provocaba que hicieran chistes sobre la suegra. Bueno, la suegra no es delito, matar a la suegra, decían algunos, haciéndose los chistosos, en un distanciamiento con un crimen horroroso, sin ningún lugar a dudas. No creo que la sociedad... Vos fijate, Mirta Legrand, cuando llevó a una persona cuya expareja le pegaba, le preguntó, ¿y vos qué motivos le dabas? ¿Y vos qué hiciste? O sea, y lo hacía desde su mejor lado humano, imagínate el peor. O sea, creyendo que estaba realmente haciendo un razonamiento muy válido, partía de la base que la mujer le había dado alguna excusa, o el varón o quien sea, a la otra parte, para que dentro de una pareja uno sea golpeado. Sí, sí, y a ver, y yo lo que siento es que la sociedad lo sigue haciendo. Siempre se hizo broma sobre la suegra y sobre la mujer. Era muy cotidiano decir, uy, la bruja no me deja, o decirle la bruja, digamos, a la pareja de uno. Bueno, Eso yo era muy normal. aún utilizo el matrimillas. Yo cada vez que invito a alguien, a vos te lo he dicho, vamos a la costa, juntá matrimillas y nos vamos a la costa. Reconozco que la expresión matrimillas me suena graciosa, pero no tiene nada que ver con bruja. Es más, no concibo una pareja si no es tu mejor amiga, o tu mejor amigo, No, o no, quien no, sea. totalmente, totalmente. A ver, yo lo que voy es que sí, me metí, o sea, yo presencié el día que sacaban los cuerpos. Yo pasaba de casualidad en un taxi, el taxi tuvo que parar porque estaba todo cortado y vi. Recién al día siguiente en los diarios empezó a asomarse que fueron asesinadas 4 mujeres por un robo. Después que no era robo, después quedó detenido y después confesó. Y después él solo, porque fue el único testigo del caso, dijo que lo maltrataban, pero no hay pruebas, no hubo ninguna prueba de que esos maltratos, ni siquiera, él dice que a él le decían Conchita, sus hijas, su mujer, todo, y que eso también fue detonante, pero el único testigo que hay es él. Todos los demás están muertos, ni siquiera los conocidos Reconozcamos que pueden... si él hubiese tenido un mínimo de salud mental, se divorciaba, ejercía su profesión en otro lugar y listo. Sí. Evidentemente, era una persona enferma que fue subiendo hasta un límite donde perdió todo contacto con la realidad. No, totalmente, pero a ver, hasta Injustificable antes de eso, todo. hasta antes de eso era una persona muy querible. Vos sabés que, Carloncho, que a los abogados, durante todos los años que duró el proceso, el tipo estuvo 15 años, 20 años preso, ¿entendés? Fue pagado por sus clientes. Los clientes que atendía Barrera, sus pacientes, le pagaron al abogado porque decían que era muy buena persona y que lo colmaron. Una vecina de él, de a la vuelta, que no voy a decir el nombre, que para mí era como una tía, lo veía, no podía creerlo, porque lo veía pasar todas las mañanas y lo saludaba él a ella con un gesto galante, siempre, buen día, fulanita, ¿no? Y seguía caminando. Y todo el mundo tenía esa impresión, que es la impresión que vos podés causar socialmente y ser en lo íntimo, en algunos casos, desbordado, ser un monstruo. Porque Hitler no era las 24 horas del día un asesino. También acariciaba nenes, digo, considerar animales o monstruos a las personas es banalizar el caso, porque es muy fácil decir, era un monstruo. No, no, era un ser humano que tuvo comportamientos monstruosos. No son comparables uno con el otro, aclaro, pero este es injustificable. Sin embargo, en tu obra vos lo planteás como monólogo desde el punto de vista de él. No, a ver, si es desde el punto de vista de él,
también es cuestionable, porque él está haciendo y diciendo unas cosas desde su lógica. Y Barreda comenta cómo lo recibieron los estudiantes en la Facultad de Derecho, con aplausos. Él comenta cómo le piden autógrafos, están las filmaciones, Carloncho, en Eso sí YouTube. asusta. Están, Eso no sé si no sí, me asusta más. Porque eso eso, van a ser eso es jueces, lo que fiscales, ¿entendés? Listo. De eso Eso estoy hablando. De eso hablo yo en el trabajo. Barreda es un puntapié inicial para tocar el tema de la hipocresía de un no, pues, sector, digamos, de la un sociedad, un sector. enfermo que perdió Sí, pautas puede ocurrir, pero un perfecto, conjunto pero de estudiantes normales, entre comillas, que tengan la desvergüenza de aplaudirlo en la facultad de Derecho, sí. es un síntoma de que algo anda mal. Vos pasás ahora por la casa de Barreda y dice Barreda asesino de mujeres, todas las cosas. Pero muchos años estaba el frente de la casa de Barreda con grafiti como diciendo aguante Barreda, Barreda ídolo. ¿Eh? De la misma manera que le pintaron en la casa donde se fue a vivir después con la libertad condicional a Belgrano, uno decía Barreda asesino y del otro lado aguante Ricky, ídolo. Y eso pasa ahora. Vos ponés en YouTube los quilombos que había de vecinos ahí, se peleaban entre mujeres, algunos defendiéndolo diciendo es un excelente hombre, nosotros vamos a defender. Una Cuando yo cosa fui no a tiene nada que verlo, ver con la otra. O sea, podía ser no, un excelente hombre que un día, por H o por B, comete un hecho injustificable y tiene que pagarlo. Es perfecto, así. pero date cuenta, a mí me venía a la cabeza el caso del Bambino Vega. El Bambino, Bueno, ese es peor. un Ese es peor. violador de menores. Perfecto. Era Ese- no solo que ahora participa de programas de por televisión, es eso, ese es peor. panelista, es una voz calificada, y es vivado en las canchas de fútbol. Ese es peor no desde el punto de vista del acto que cometió, sino porque 4 homicidios. La corte lo condenó. Él venía condenado por violación a un menor de edad, ¿no? Sí, A Candelmo creo que se llamaba. sí, sí, sí. Ahora, la corte menemista cambia y si lees la sentencia parece una joda y le recomiendo a cualquiera que busque en la página de la Corte Suprema de la Nación, el caso Bambino Veira, y dice cambian la carátula de violación a tentativa de violación. ¿Por qué? Porque al estar parado no lo pudo penetrar bien. Ahora, ya probado, condenado, porque él fue condenado por tentativa de violación, escarcelado después porque cumplió en realidad la pena. Ahora, esa misma persona siguió asistiendo a clubes, a charlas, a programas donde participaba y donde todos lo tomaban como el gran contador de historias graciosas, como el gran, y era como si el padre Graci mañana, si tuviese algo de chispa, que no la tiene por otra parte, estuviese en algún programa polémica en el bar. Exactamente. Era una voz calificada para cierto sector de la Cuando sociedad. tendría que tener prohibido al menos la entrada a un club donde hay menores. Y sí, pero de esto quiero hablar yo, de esta hipocresía, de por qué por qué se deja pasar todas estas cosas y porque políticamente no conviene o conviene. Yo en ese momento, Carloncho, los titulares, yo fui a las hemerotecas, estuve horas y horas de hemeroteca, veía los titulares, decía Barreda, ¿justiciero o Terminator? Títulos de los Bueno, diarios, así. está bien, reconozcamos que nuestros diarios, al menos los masivos, por ejemplo Clarín, Manieto, está involucradísimo en papel prensa, la causa papel prensa, que logró que se lo cierren en virtud de sus vínculos. Eh, Perfecto. Yo Vamos me a refiero Ledesma, Ingenio Ledesma, vamos a, sí, sí, digo, que la a todo. hipocresía, desde la primera corte que convalidó el primer golpe de Estado, estamos jodidos en gran parte como Perfecto. sociedad. Yo lo que quiero decir de que los medios, está bien, vos no manejás el Clarín,
Pero si vos manejás, si hay un programa de televisión que lo ves en YouTube y que después tiene 1 millón de reproducciones, que es todo joda sobre Barreda, ahí sos vos, no es el medio. Ahí sos vos que vas a buscar esas cosas y que reproducís esas cosas. Y yo entre un montón de gente conocida que desconoce cuál es la situación actual, no sabe si Barreda vive, si murió, algunos piensan que está Sí, sí, preso, Horacio, todas esas cosas. Sí. para ir finalizando el Zoom ¿cuándo estrenás, cuándo reestrenás, dónde y cuánto Perfecto. sale? Bueno, es este sábado 2 y el sábado 9 acá en la Ciudad de La Plata, en la calle 58, entre 4 y 5. Se llama Espacio Arte Vivo. Es a las 21 horas y el costo de la entrada es de 500 pesos. Un cupo muy pequeño de gente y con las puertas de los costados abiertas, que circula, es un lugar pequeño, pero con mucha ventilación. Digamos, se abren las puertas que dan a un patio y, bueno, corre aire. Y va a ser la primera función que haga yo acá en La Plata después de 2 años, más o menos. No, en ese aspecto, digamos, los que vayan van a estar tranquilos porque todos vamos a estar cuidando la situación. A ver, uno que la pasó y que yo sufrí la falta de trabajo estos 2 años, lo voy a cuidar como nunca. Y bueno, y antes de cerrar esto, Carloncho, yo tuve la cabeza metida 3 años en el expediente. Bueno, lo último que hice fue la entrevista. La fui a entrevistar como para sacarme un montón de dudas o para conocerlo. A mí el laburo actoral me hace bien conocer a la persona. Y ya te digo, es una de las personas más siniestras que conocí en mi vida y yo realmente no puedo entender cómo hay personas, ¿entendés?, que la defienden o que toman como si fuera una anécdota. Esto me lo decía el mismo Barreda. Bien lo que me dijo, y con esto cierra parte, dice la obra, dice, todo el mundo me dice a mí, está bien, yo me mandé esta, dice, yo me encerraron, estuve tantos años preso, pero en la Argentina las cosas siguieron pasando. Y hay gente que puede hacer cosas peor que yo. Él siempre me decía, bueno, me arrepiento. De hecho, ocurrió varias veces en Varias veces, democracia. exactamente. El caso Exactamente. Andrés Núñez, por Sí, citar uno, el caso Miguel Bru, que hoy la columna tuya va a ser sí, sí. Voy a sobre... abordar el tema Bru. Pero bueno, Bueno, casos de violencia contra la mujer. aprovecho para mandarle Sí, un beso grande a Rosa Bru y sí, para Jorgito Jaunarena, que es, digamos, la mano derecha de Rosa y de la asociación, además de secretario de Derechos Humanos de Periodismo, un tipazo. Pero hubo casos como el de el incendio en Magdalena, que sí, tiene, si se quiere, un correlato de alguna manera desde el punto de vista de la esquizofrenia social con la voladura de Río Tercero. ¿Por qué? sí, Río Tercero, cuando el marido de Ana Gritti, que muere de un infarto tratando de sacar chicos del colegio, empieza a decir que había sido una voladura intencional, la misma sociedad le daba la espalda. ¿Por qué? Porque casi todos vivían de esa fábrica militar. En Magdalena, cuando se prende fuego parte del penal, una semana antes la Comisión Provincial por la Memoria había presentado un habeas corpus preventivo. Recordémosle a la gente que vos podés tener un derecho, pero si no tenés una manera de garantizarlo, no sirve de nada. Entonces hay 2 grandes garantías. El habeas corpus, que se refiere a la integridad física, a tu desplazamiento por el país y a las condiciones de encierro, o el amparo, que se refiere al resto de los derechos. Son trámites sumarísimos. El habeas corpus, en 24 horas, debe celebrarse la audiencia con la persona, si es que está hallada, porque si es una persona desaparecida, obviamente no, y resolverse en 24 horas. Va a la Cámara, que en 24 horas también tiene que resolver si convalida o no. En la provincia hay casos de más de 2 años de denuncia de torturas en comisarías que no la resuelven. Más de 2 años.
pero dejando eso de lado. El habeas corpus preventivo, que es cuando es inminente el peligro que puede sobrevenir, se presentó en el juzgado correspondiente diciendo que después de una inspección en el penal de Magdalena no andaban las bocas para incendios, las mangueras no estaban, en fin, había un montón de carencias. A la semana se incendió y no abrieron las celdas. ¿Sabes por qué? Para que no se fugaran. Conclusión, murieron quemados. En Esteban Echeverría, hace muy poco, ocurrió lo mismo. Ni Solá sufrió ninguna consecuencia. ¿Vos te acordás del caso Ibarra por lo de Cromañón? Sí. Eran inspectores los obligados, no Ibarra. Sin embargo, lo echan Ibarra. Discúlpame, yo un par de años después de eso, yo hice una obra de teatro que la tuve como 4 o 5 años y la recorrí todo el país y otros países por el tema del caso Cromañón. Y pasa exactamente lo mismo, el tema de la impunidad. No lo mismo, porque en el caso Cromañón, Ibarra paga el costo político y tiene que irse. Solá no pagó ningún costo político. Es dudable para mí, yo creo que no era responsable Ibarra, pero si lo era, también lo era Solá. Porque en este caso, además, había un habeas corpus preventivo. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? A ver, yo ahora, lo que digo que la sociedad de Magdalena estaba a favor de que el incendio no había sido provocado y que no había que juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque casi toda Magdalena trabaja o en el penal o producto del penal. Es decir, el almacén, cualquier negocio, vale decir, la esquizofrenia de la sociedad. Me acuerdo a Ana Gritti, la primera y gran luchadora, que todos los meses hablábamos con ella para ver si había alguna novedad. Y cuando nos decía no, ninguna, eso era una novedad. Que quería decir que la justicia no actuaba. Cuando murió, unos meses, no, una semana antes volvimos a hablar. Y nos agradeció que durante no sé cuántos años éramos el único, esto no es de autobombo, recordándola a ella, que nos agradecía que durante años éramos el único programa que mensualmente la llamaba aún cuando no había noticias. Y ahí le dije un chiste malísimo. Es la primera vez que no estoy de acuerdo con usted, porque nos elogiaba y me dio mucha vergüenza. Y yo sabía que ella estaba con un cáncer terminal y de hecho falleció, ¿no? Después. Pero en algunos casos hubo condena, en otros no hubo condena, pero la sociedad siempre es en función de sus necesidades más directas que reacciona o no reacciona. Ahí estamos. Bueno, a ese tema iba. Yo con respecto al tema de Cromañón también metí la cabeza antes de hacer laburo y al fin y al cabo Ibarra sí, lo destituyeron porque era un responsable político, pero después volvió a la política. Y los que tuvieron que bancarse la cárcel fueron los músicos. Eso yo no lo entiendo. Es lo mismo que yo vaya a una los inspectores, los que habilitaron, no pasó nada. Y un policía, un inspector se lo sancionó y a 2 policías. ¿Entendés? Yo voy al pasaje de Ardo Rocha, hago una función, se prende fuego y el responsable soy yo de todas las muertes. No, entonces, además, en ese caso de Cromañón, sin entrar en una discusión que no haya alguien que dé la otra campana, ¿no? No me gusta, pero debo decir que además salió el músico a decir, por favor no arrojen bengalas, que esto se prende todo fuego. Sí. Así todo. Nos va a pasar lo de Paraguay, dijo. Y te acordás, yo me acordaba, recién, Carloncho, cuando vos hablabas de lo de Magdalena, me acordé del incendio del supermercado de Paraguay, que se murieron todos. No, porque, un shopping. Sí, un shopping, porque cerraron las puertas para la gente no se vaya sin pagar. Pasó exactamente lo mismo. Por eso, Omar Chabán, que era el gerenciador de Cromañón y representante de muchos músicos en la historia del rock, dijo, paren, loco, paren, porque vamos a terminar como en Paraguay.
Pero anda a parar eso. Digamos, hubo una sociedad, y a partir de Cromañón, date cuenta, recordás que se clausuró medio país. El teatro argentino de acá, de la Ciudad de Plata, que estaba recién estrenado, y que estaba estrenado porque lo habían incendiado durante la dictadura, no tenía sistema de contraincendio, entonces tuvo que ser clausurado. El Estado estaba funcionando de manera ilegal. Bueno, Entonces, hablando de eso y de sociedades, yo tengo en mi casa un matafuegos. No vivo en un edificio. Que no debe andar porque hace 4 años que no lo recargo. Y he prometido a mis hermanos y amigos regalarles, que nunca he hecho, matafuegos. Porque es incomprensible que porque te obliguen tengas el pedorro matafuegos en el auto, pero no tengas en tu casa, a sabiendas del riesgo que es, que podés evitar un incendio, que podés salvar vida, y que si llegan los bomberos, terminan de romper lo que no rompió el incendio. Exacto. Horacio, bueno, vamos a entonces, tu columna. bueno, vamos, claro, la columna sobre el tema del caso Bru. Esta vez no pongamos tema musical porque comparado con lo anterior no pegaría ningún tema con lo que viene. Salvo al terminar el tema que viene, sí. Al terminar, ahí sí, podés poner León Gieco o quien vos quieras, hablando del caso Bru. Vaya un beso muy grande a Rosa Bru, que ha pasado momentos muy difíciles, ahora la muerte de su esposo y la búsqueda incansable de los restos de su hijo. Por suerte, muy valorada por la sociedad, la madre de Plaza de Mayo la tienen como una igual, y ellas, Rosa, siempre las acompañó y viceversa. Así que un gran reconocimiento a ella y a quienes desde el comienzo, como el caso que te nombraba hoy, estuvieron con ella, Jorgito Jaunarena, desde el comienzo, cuando aún no se sabía qué había pasado. Un gusto, como siempre, Horacio, y a tu columna. Miguel Bru, un joven estudiante de periodismo, fue detenido ilegalmente y torturado hasta la muerte por efectivos de la Comisaría Novena de La Plata el día 17 de agosto del 93. Si bien los culpables fueron condenados por la justicia, su cuerpo nunca pudo ser hallado. La desaparición de Miguel ocurrió en la época en que las viejas prácticas de la dictadura quedaron expuestas a la vista como nunca antes, al igual que esa relación entre la política, la justicia y la policía. En estas circunstancias nacieron nuevas organizaciones, un nuevo actor social que cobra una fuerza grande, inusitada: los familiares de las víctimas de abuso institucional en plena democracia, y sus primeras y precarias formas de organización. El esclarecimiento del asesinato de Miguel es una deuda pendiente de la democracia, un paso necesario para la construcción de una sociedad justa, en la que nunca tengamos que todo el tiempo estar preguntando ¿dónde está Miguel? ¿Dónde está este? ¿Dónde está esta? ¿Dónde están? ¿Dónde están? El último registro visual, la última vez que se lo vio, quedaría grabado en los ojos de un preso desde una celda de la Comisaría Novena en nuestra ciudad, cuando lo sacaron agonizante o ya sin vida. Él vio cómo fue arrastrado a través del pasillo por un grupo de policía tras una terrible sesión de tortura que fue escuchada por varios detenidos. Era la madrugada del 18 de agosto del 93. Miguel tenía 23 años. Pasó así a ser un desaparecido de la democracia. Pero no es el único. 3 años antes había corrido la misma suerte un albañil, Andrés Núñez, también de acá de nuestra región. Luego de tormentos en la Brigada de Investigación La Plata, fue asesinado, se quedó en la tortura. Lo habían acusado, querían que se haga cargo del robo de una bicicleta. Sus restos fueron hallados 5 años más tarde en un campo de General Belgrano, que era propiedad del primo de uno de los asesinos, de uno de los policías.
En el caso de Miguel, el paradero de sus restos continúa siendo un misterio. ¿Acaso en la época de aquellos crímenes transcurría la etapa civil de la última dictadura? De hecho, por entonces desaparecían fábricas y puestos de trabajo. En el aspecto punitivo, la doctrina de seguridad nacional fue reemplazada por lo que se podría llamar una especie de como evangelio de la seguridad urbana, una suerte de terrorismo de estado arrabalero, muy de casa, de entrecasa, aplicado sin distinción ni freno por todas las agencias policiales del país. Se trató de criminalizar a todos los que no eran criminales. Por esa razón, el perfil de sus víctimas era preciso. Eran adolescentes, por ejemplo, que compartían quizás una cerveza en alguna esquina, que les gustaba la cumbia, el rock, que iban a recitales, que por eso fumaban algún porro, pero no eran delincuentes, sino eran pibes de clase media-baja, tal vez desertores del sistema educativo, en el cual fueron expulsados quizás por todas las situaciones económicas, las tormentas económicas que siempre sufrió nuestro país, con muchas dificultades para conseguir empleo. No había un solo laburo. Esa gente fue tomada como blanco predilecto por la policía, en el nombre de un ejercicio ciertamente heterodoxo como prevención del delito, junto con la práctica sistemática del gatillo fácil, contra menores socialmente excluidos y con algunos antecedentes penales de baja monta, digamos, ¿no? Una práctica que, por extenderse hasta ahora, hasta nuestros días, ¿no? Plantea, como siempre, el mismo debate, la democratización de la fuerza de seguridad, como una gran deuda del Estado con su propia historia. Conocemos, proxenetas, capitalistas, comerciantes irregulares que siempre trabajaron en sociedad forzada con las comisarías para seguir existiendo. Luego, a tal estilo de trabajo se le sumaron otros pactos, ¿no? Como los hacedores de una gran cantidad de quehaceres objetados por la ley. Arreglos, extorsiones, impuestos, peajes, tarifas... lisa y llanamente, a través de la complicidad directa de los uniformados, participarían en un diversificado mercado de asuntos, siendo a moverse con el tráfico de drogas, con los desarmaderos, con la piratería del asfalto, secuestros extorsivos y también con la concesión de zonas liberadas, como era antes, ¿no? Zonas liberadas. Es lógico que el punto de inflexión entre ambas etapas haya sido la última dictadura, en cuyo devenir los policías incorporaron a sus cajas unos jugosos dividendos obtenidos con un sinfín de delitos graves, en algunos casos hasta aberrantes. Finalmente fue en la década del 90, cuando tales actividades adquirieron un sesgo absolutamente empresarial. En tal sentido, en ese escenario se produjo la desaparición de Miguel Bru. Estaba gobernando Eduardo Duhalde. El doctor Eduardo Petillani, un ex militante fascista, estaba al mando de la Secretaría de Seguridad, hasta su reemplazo por el ex juez federal Piotti, quien formaría una dupla memorable con el legendario jefe de la policía bonaerense, ¿recuerdan? Pedro Klotzig. Eran los días de la maldita policía, una época de gloria, determinada por un acuerdo espurio y secreto entre el mandatario y lo que denominan la mazorca provincial, su policía. Hacían la vista gorda ante los negocios a cambio de su presencia en las calles para así instalar una ilusoria sensación de orden. Aquel delicado equilibrio se iba a hacer trizas con lo que se denominó la masacre de Wilde. En ese hecho, una emboscada de la brigada de Lanús con 239 tiros ejecutó a un remisero y 2 narcos,
empuja societario con los uniformados y un vendedor de libros confundido, que fue confundido con otro malhechor al que tenían que matar. La brigada fue a destruir a una banda que trabajaba para ellos, y para que no existan secretos los exterminó, y ahí en ese momento se cruzó, y por un error, un remisero que también fue ejecutado. Sus hitos, el derrumbe en narcotráfico en el sur por una cámara oculta, la detención del influyente comisario Juan Rivelli y su patato por el atentado a la AMIA, la causa judicial armada a Guillermo Coppola, la masacre de Andreani, también como se llamó a la ejecución de una banda enviada por la propia policía, que iba a asaltar dicha empresa. Los esperaron afuera y los liquidaron, como para acallar a sus propios, a la gente que trabajaba para ellos. Bueno, y después tenemos lo que fue el asesinato en Pinamar de José Luis Cabezas. Semejante cadena de eventos hizo rodar las cabezas de Piotti, Klosik, y bueno, y sumergió al gobierno de Duhalde en una crisis institucional casi sin precedentes. El caso Bru fue el primer signo visible de esta debacle, un signo que la atravesó así como si fuese un fantasma, muy notorio, sin disimular. A ver, su desarrollo fue notable. Contó con la inacción deliberada, el caso Bru, del juez platense Amílcar Vara, un sujeto incapaz de disimular su subordinación al poder policial, un sinvergüenza, sin desmerecer el encubrimiento corporativo que hizo toda la bonaerense, ni el empeño del propio gobernador de entonces por diluir todos los efectos que generó este asunto. Ante tal muro de impunidad, el reclamo de justicia, incubado en la asamblea de la Escuela Superior de Periodismo, trascendió a las calles de La Plata para ser una causa nacional. Una causa encabezada por Rosa Schoenfeld, la madre de Miguel, una mujer sin militancia, sin experiencia política. Incluso el padre de Miguel era un efectivo policial de una comisaría de Berisso. Lo cierto es que la epopeya de Rosa, la madre de Miguel, torció la dirección del expediente y el destino de sus actores, ¿no? Aquella montaña de papeles sería para el doctor Vara la tumba de su carrera judicial. En mayo del 99, los asesinos del estudiante, el subcomisario Walter Abrigo, el sargento primero Justo José López, fueron condenados a cadena perpetua. En tanto, el comisario Juan Ojeda y el sargento Ramón Cereceto recibieron unas penas menores por complicidad en este hecho. 4 meses después, Duhalde, también salpicado por la masacre de Ramallo, ¿recuerdan la masacre en la que un grupo entró a asaltar un banco y después fue asesinado a la salida? Ahí también se notaba la presencia de la mano policial. ¿Por qué ejecutar a todos los que salían teniendo rehenes? Mataron al rehén que era el director del banco. Eso lo vimos por televisión y en directo. La mano de la policía y del poder político que maneja la policía en todos estos hechos criminales. Miguel Bru sigue siendo un desaparecido. Meses antes de concluir sus estudios, lo que le decían la escuelita, así se le llamaba antes a la Escuela Superior de Periodismo, los estudiantes solían cruzarse en los pasillos con un pibe de primer año que casi siempre se vestía con una campera de musa, vaqueros agujereados, un pañuelo de cuello. Él era Miguel. Él era Miguel Bru. Miguel Bru, detenido ilegalmente y torturado hasta la muerte por efectivos de la comisaría novena el 17 de agosto del 93. Su cuerpo, ocultado por los asesinos, nunca pudo ser hallado. Los policías acusados por el hecho fueron condenados. El juez, el caso destituido. La madre de Miguel creó una asociación muy activa, no solo con el caso Bru, sino con todas los casos de violencia institucional
asiste a las víctimas de esta violencia. Sin embargo, nada pudo quebrar el pacto de silencio entre los asesinos, que jamás reconocieron su autoría. Y hoy aquella pregunta inicial conserva una vigencia dolorosa, terrible, que es: ¿dónde está Miguel? Repensar el sentido de este interrogante marca un desafío, ¿no? Que es ineludible para nuestra democracia, que no se puede admitir la perpetuación de la figura del desaparecido. Por aquel entonces iban 10 años de la recuperación de las instituciones republicanas. Y llevamos 10 años de democracia. El aparato represivo montado en la última dictadura por los militares, servido de la estructura de las fuerzas de seguridad, estaba intacto. La policía de la provincia de Buenos Aires, convertida en la temible bonaerense, era capaz de abusos, corruptelas y delitos cobijados por un contexto de impunidad que hallaba garantías en la política. El caso Bru no fue el primero, pero abrió varios caminos sin retorno. Como nunca antes, el trágico y aún indescifrable final de Miguel dejó al desnudo esa relación, ¿no? Entre, como decíamos, entre todo lo judicial, lo policial y lo político. La calle lucha de una manera inquebrantable y solidaria. Se comenzaron a construir conceptos, se empezaron a unificar la sociedad, a reconocer a todos estos organismos, quizás siempre organizados por familiares, amigos o sus propios padres, de los que son víctimas de toda este maniobral de la policía. El derrotero de esta policía en La Plata debería constituir un caso de estudio. Allí tuvo, esto es importantísimo, su epicentro el denominado circuito Camps, que lleva ese nombre justamente por Ramón Juan Alberto Camps, el militar que comandó la institución policial de la provincia. Entre abril del 76 y diciembre del 77, donde los policías no solo asistían y participaban con los militares de las atrocidades represivas, sino que se llegó a transformar las propias comisarías en centros clandestinos de detención. El caso Bru consiguió abrirse espacios en la prensa de aquel entonces, más propensa a reflejar el parte oficial u oficioso de las instituciones que a incorporar el relato de las víctimas para poder dar cuenta de una metodología de acción policial fundada en el abuso de poder, la impunidad heredada por las viejas prácticas de las dictaduras. A ver, la gran señal del caso Bru fue enseñar, quizás a luchar, fue unificar a todas las otras víctimas, además de haber estudiado periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Miguel era vocalista de una banda de rock y punk llamada Chempe 69. La reacción de estos grupos, sumada a la actitud, figura y persistencia inquebrantable de su madre, de Rosa, resultaron favorables a la recepción de la opinión pública que tuvo toda esta historia. Vuelvo a 20 años atrás, cuando empecé a andar por esa escuela de periodismo, donde subía la escalera y pensaba cuántas veces habría, con su paso ligero y tan inquieto que era, cuántas veces habría bajado y habría subido por esa escalera, y lo veía, o sea, uno lo ve siempre, ¿no es cierto? Lo vemos como se fue, joven. Pero finalmente, el gran peso de la pregunta aparece frente a ese Jorge Rafael Videla que decía
es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni vivo ni muerto, está desaparecido. Ahí el ¿dónde está? Se presenta como un cuerpo y hace obligatoria la búsqueda inmediata, pero también ese cuerpo es el que hace la memoria, la verdad y la justicia, y por eso solo ya tiene que ser un deber pronunciarla, porque es lo que saca al desaparecido de esa incógnita sin tratamiento a la que el dictador Videla quería desestimarlo. Estas razones son las mismas que obligan a un gobierno democrático a tomar una acción contundente, abordar íntegramente el tema y una responsabilidad estructural. La vara está tan baja que nos quieren conformar con lo que un funcionario llame por teléfono al familiar de la víctima o posan para una foto con cara de circunstancia. No tenemos que agradecer eso. No tendría ni que ser noticia mientras contamos los días y sumamos nombres de otros desaparecidos. Es como que vamos acumulando cicatrices. La noticia va a ser el día en que se deje de restarle dimensión a los hechos y se deje tratar a cada caso de violencia institucional como un caso aislado. Uno más. Siempre uno más. Yo escuchaba a la madre de Miguel cuando hablaban del nunca más, que cuando fue el juicio a las juntas, ese nunca más fue atronador, fue un símbolo grande, un símbolo de un futuro. Pero sin embargo, todavía seguimos preguntando ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos los que nos faltan? Los de antes de la dictadura, los de la dictadura y los de ahora. ¿Dónde está Clara Naí? ¿Dónde está Julio López? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde están muchos? Todo el tiempo. Uno pone ya en su compu, googlea gatillo fácil y te perdés en historias, y eso está pasando ahora. El Estado, nuestra policía corrupta sigue matando pibes, sigue secuestrando pibes y sigue torturando pibes. Los pibes que entran a una comisaría ya saben lo que les espera. Yo tengo un caso muy particular que un día lo voy a comentar, muy cercano, ¿no? De la comisaría octava de La Plata. Cómo se ha detenido, golpeado muchísimos días, reventado a palos a 5 o 6 pibes que fueron detenidos en la calle, en la puerta de un baile. Y se los quiso acusar de un robo, de un automotor, pero después no fue. La cuestión de que eran inocentes, terminaron en la calle, pero se comieron toda la paliza. Eso pasa todo el tiempo. Estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos, que están en la calle. Ya no le pasan a desconocidos. Nos está pasando a todos, porque esto es de todos. Miguel es de todos, y hasta que no aparezca el cuerpo de Miguel, vamos a seguir jodiendo. Como dije antes, un loco lindo, inquieto, que entraba y salía, que nunca sabía si estaba. Yo siempre era tan amigo de los amigos, ¿no? O sea, el respeto que tenía por el otro. Y bueno, como cualquier mamá recuerda a su hijo, lo veo siempre, o sea, como dice León en su canción, ¿no? En esa foto siempre joven y lindo. Así que ese es mi recuerdo, la última vez que lo vimos, y lamentando que no lo hayan dejado vivir más, ¿no? Ese es mi recuerdo. Y la bandera esa, ¿dónde está Miguel?, ¿no? Fue muy fuerte, y hoy por hoy, donde la veo, la pregunta me da mucha impotencia. Me da impotencia cuando veo dónde está Julio López, dónde está Luciano Arruga. Ahora hace unos días estuvimos en Córdoba, dónde está Facundo Alegre, y siempre ese dónde está pega muy fuerte, te duele y te taladra, porque tenemos que seguir preguntándonos dónde está Miguel, o dónde están tantos chicos, ¿no? Cuando las primeras preguntas las hicieron las madres, ¿no? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros nietos?
y donde hubo un juicio donde se hablaba de un nunca más. No hubo nunca más. Con el tiempo, porque nunca paras. Eterno, huir eterno, caminar. Ve la luna siempre en su lugar que te sonríe y vos pasas sin parar. De la luna la noche azul del verano la cobija y vos pasas. Tal vez quiera acariciarte o regalarte sus ganas de amar. Eterno, huir eterno, caminar. De la luna pequeño universo blanco, tan extraño, tan familiar. Acércate sin miedo y en dulce despertar de la luna. Pequeño universo blanco, tan extraño, tan familiar. Acércate sin miedo y en dulce despertar de la luna. Un río de palabras, cuando el secreto tan solo es callar. Montañas de nada te dejan sin respirar. De la luna pureza de este instante, como un rayo fugaz. De la luna luz entre las sombras, brillo en la oscuridad. Acércate sin miedo y en dulce despertar de la luna. Y ahora sí, Xavier Cugat, con su particular versión de la comparsita, preanuncia el radioteatro. Hoy a cargo de Mimi Cordero, una oyente, amiga de Paula Amendi, que va a leer unos cuentos.
Muchísimas gracias, Mimi, por mandarnos este audio. Cuento corto, Florencia Mendy. Mejor mañana. Había leído que en Holanda existía la posibilidad, para todos aquellos cansados de vivir, de dejar de hacerlo. O sea, la eutanasia. Sin necesidad de ser un enfermo terminal. Solo por la convicción de haber vivido lo suficiente. Una decisión personal. Me pareció bien. Pero reconozco que me extrañó que el gobierno argentino se hiciera eco de esta propuesta. Me vi como protagonista de un film de ciencia ficción y me gustó. Un cuarto pintado totalmente de blanco, perfumado, con música clásica de fondo. Me recibe una enfermera. No, mejor, para que le dé rabia a Ernesto, un morocho musculoso de ojos verdes que con voz de locutor me pregunte: ¿desea algo? Un vodka con naranja bien frío, por favor. Me imagino recostada en un cómodo sillón, frente a una pantalla gigante, viendo una película bien editada de mi vida. Las partes más felices, las que no recuerdo. Llegó el momento. ¿Para qué esperar a estar enferma y sola? No tenía sentido. Mis hijos instalados en España, ocupados en sobrevivir, apenas se comunicaban. Nada ni nadie me retenía en este mundo. Busqué la dirección en internet y fui. Una oficina de la calle 12 entre 60 y 61. Una fila de ancianos y no tanto llegaba hasta la esquina. Parados al rayo del sol de diciembre, un calor insoportable. Todos me miraron furiosos cuando me adelanté para preguntarle a la señora que estaba en la ventanilla si esa era la fila para la eutanasia. Me contestó de mal modo que sí, que vaya al final de la cola y espere mi turno. ¿Hay que sacar número? No, señora, por orden de llegada. Así que pacientemente me ubiqué en el último lugar, detrás de una mujer de unos 50 años que se abanicaba con furia. Me llamó la atención el hombre de traje de lino, color crema, a 3 lugares adelante, muy bien vestido. Se resguardaba del sol con una sombrilla a cuadros verde y azul. Pensé con rabia que si hubiese llegado 20 minutos antes, me hubiese tocado estar al lado de él y aprovechar también la sombra de la sombrilla, como lo estaba haciendo el señor bajito de bigotes que leía el diario. Hacer fila para todo es una costumbre argentina. No me imagino a los holandeses, prontos a morir, pasar por esta situación tan cruel. Achicharrados bajo el sol en pleno centro comercial, chocados por los peatones cargados de paquetes y dando saltos al borde del infarto por culpa de los petardos que los estudiantes tiran como festejo de fin de curso. Feliz Navidad. Diciembre caluroso y ridículo, repleto de Papá Noeles abrigados que, con estridentes campanillas, invitan a la multitud a entrar en el negocio para el que trabajan por poca plata. Y la larga fila de eutanantes que parece no avanzar ni un metro. Pensé con cierto agrado que esta iba a ser la última cola que hiciera en mi vida. Calculé el tiempo que pasé parada en una fila. 3 horas, 3 veces por semana, multiplicado por 40 años, qué sé yo. Casi un tercio de mi vida pagando impuestos, esperando en los hospitales, en los supermercados, retirando la jubilación de los bancos. Como me decía Ernesto, mi exmarido, te encanta, sos colera por naturaleza. Él no entendía cómo podía intimar con mis compañeros de fila. ¿Pero de qué carajo hablan? De todo un poco, qué sé yo. Desde peleas familiares, disfunciones sexuales, infidelidades y hasta un crimen. Claro, era yo la que pasaba más de 2 horas al lado de desconocidos, con la horrible sensación de que vas envejeciendo minuto a minuto en esa ceremonia desgastante. Pero ahora es distinto, es mi elección, una decisión inteligente. Si Ernesto pasara y me viera,
El último día que estuvimos juntos, él se puso un pantalón amarillo, una camisa verde y una boina absurda. Me voy, te dejo, no quiero verte ni un minuto más. Sos la persona más aburrida que conozco. Me deprimís y yo estoy vivo. Me enamoré de Leticia, quiero ser feliz. Y se fue con esa zorra, la secretaria, tan obvio. Me acusaba de que yo hablara solo de enfermedades y de muerte. Si me viera ahora, haciendo una larga fila para morir. Cólera naciste y cólera morirás, me repetía. Supe después por Laurita, nuestra hija, que viajaron a Miami de vacaciones. Nosotros nunca subimos un avión. Me hubiese gustado verle la cara. Ojalá que le haya dado terror. Al regresar, a Leticia le encontraron un pólipo en el ovario, así que lo más probable es que esté todavía bajo tratamiento. En cambio yo, una salud de hierro, ni un resfrío. Veo un movimiento raro. Un hombre está repartiendo algo. ¿Será agua? Estoy muerta de sed. No, es un formulario que debemos llenar. Me dieron una lapicera. Es linda, muy navideña, roja y verde. Pregunté si me la podía quedar. Me contestó que sí. Qué difícil es escribir parada, no tengo dónde apoyar. La mujer del abanico me dijo, no creo que sea necesario llenarlo ahora. ¿Y si no es ahora, cuándo? Pensé. Tal vez el calor le está afectando el cerebro. El hombre bajito de bigotes dejó de leer el diario y se fue, sin decir palabra, sin saludar. Del formulario hizo un bollito y lo tiró en un cesto que estaba en la vereda. Con esa nos miramos e hicimos un gesto de desaprobación con la cabeza. Esa es la mujer del abanico. Es hipertensa. Como si fuese un código preestablecido, no nos preguntamos por qué estábamos ahí. ¿Para qué lo sabíamos? Hablamos de cosas intrascendentes, de recetas de cocina, comidas navideñas. Ay, es simpática. Transpira tanto como el Papá Noel que me aturde con la campanilla. Un joven se acercó al caballero inglés. Se me ocurrió que el hombre de la sombrilla era un caballero inglés, tan alto y delgado. Se tuvo que inclinar para escuchar al muchacho que le hablaba al oído. Luego metió la mano en el elegante saco beige, sacó la billetera del bolsillo y se la dio. El muchacho se alejó caminando con pasos cortos y rápidos. Él sabía lo mismo que yo y le preguntó, ¿pasó algo? El hombre se dio vuelta. Tenía la piel delgada, casi transparente, bigotes espesos y una fina barba blanca. Era bellísimo. Parecía un actor del neorrealismo italiano, de una película de Visconti. Contestó de buen humor. Me acaban de robar. Llamemos a la policía que está en la esquina, dije. Él sonrió. No hace falta, gracias. Sentí que me dolía el pecho. Me puse tan colorada que inventé que me había picado un mosquito en la pierna para agacharme, así nadie me miraba la cara, ni Elsa ni él. Supe sin dudar que aquel hombre era el amor de mi vida. Palpitaciones, rubor, las manos transpiradas. Si no supiese el motivo por el que mi cuerpo reaccionaba de esa forma, hubiese estado segura de que era un ataque de pánico. Pasado el shock, me di cuenta de que él me estaba mirando. Pensé en mi aspecto. ¿Qué tengo puesto? Ah, sí, el jogging gris, con una mancha de lavandina. Zapatillas. El pelo, mitad canas y mitad negro. Un poco sucio. Me toqué las orejas. Ni los aritos de plata que me había regalado Ernesto en no sé cuál aniversario. Me miré las manos ajadas, las uñas rotas. Ojalá que no se fije en el aspecto físico, sino en el interior. ¿Qué interior? Una mujer resentida, amargada, envidiosa. Ahora entiendo por qué estoy acá, por qué me quiero morir. Esa me señaló el hombre que nos había repartido los formularios. Se nos acercó a los tres y nos dio números. Vuelve más tarde, se cayó el sistema. Bendito país que todo sale mal,
Siempre se cae el sistema. Nos quedamos sin internet. Vamos a tomar un café mientras esperamos, le dije al hombre de la sombrilla. Y acordándome del robo, invito yo, por favor. Bueno, contestó Elsa. Por favor, le repetí al hombre de la sombrilla. Los tres nos dirigimos hacia un bar de la zona que por la hora y el calor estaba casi vacío. El lugar era muy agradable, con aire acondicionado. Nos sentamos al lado de la ventana. Elsa me señaló una mujer que cargaba varias bolsas. Estaba al principio de la fila, dijo, y como un resorte se levantó y salió corriendo. Vimos a través de la ventana cómo la interceptaba. Las dos mujeres hablaban moviendo las manos, haciendo gestos. Cuando regresó al bar, nos contó que la mujer fue rechazada por incompetente. No estaba preparada para morir. Le dijeron que volviera al año siguiente. La pobre señora estaba furiosa porque tenía que comprar un montón de regalos, ya que ella tenía una familia numerosa. Agustín, el hombre de la sombrilla, y yo nos miramos sonrientes. En lugar de café pedí una botella de vino blanco con aceitunas y quesos y un poco de pan y berenjenas al escabeche. Con esa intentamos descubrir la profesión de Agustín. Médico, dijo ella. Escritor, dije yo. No. Filósofo, actor, físico nuclear, gerente de un banco, político, astrónomo, biólogo, profesor de química. No. Locutor de radioteatros, zapatero, tengo un negocio sobre el camino Belgrano, chiquito, pero la gente del barrio me conoce. Trabajo no me falta, soy un artesano, me encanta mi oficio. Vi la expresión de sorpresa de Elsa, ella vio la mía y tuve la certeza que empezábamos a funcionar en equipo, como si nos conociéramos toda la vida. Después de la primera botella vino otra y otra más. Agustín demostró ser un hombre muy seductor y gracioso. Nos contó que su pasión era coleccionar historietas. Conocía a la perfección el mundo de los superhéroes. Hasta había ganado un premio en un programa televisivo de preguntas y respuestas. Elsa, por su parte, era una experta cocinera. Su sueño era poner una casa de comidas para llevar. Le conté que en mi casa tenía un horno profesional que mi exmarido había comprado en un remate. Poco pude hablar de mí. Decidimos llenar los formularios. La primera parte eran preguntas tediosas sobre el estado de las cuentas. Elsa demostró ser muy pragmática. Pongan todo que sí. Pero en la segunda parte nos matamos de risa. Intentaban indagar si habíamos agotado nuestra capacidad de disfrute. Estudió idiomas, bailó tango, viajó, probó tirarse en parapente, mantuvo relaciones con personas del mismo sexo. Elsa volvió a repetir, pongan todo que sí. Noté que mi Agustín me miraba con los ojos achinados, divertidos. ¡Qué ocurrente es usted, Ángela! Ay, me dijo ocurrente. Por un momento mi mano rozó la de él y sentimos una electricidad que nos sobresaltó. Supongo que para el resto de los parroquianos éramos un grupo de amigos, disfrutando de la vida. Nos levantamos tambaleando y fuimos a la oficina de la calle 12. No había ninguna fila. Elsa me señaló un cartel que decía, cerrado por duelo, mañana abierto. Y supe algo más de Elsa, que le encantaba golpearme el brazo y señalarme cosas. Le supliqué que vinieran a pasar la noche a mi casa, como un pijama party de eutanantes. Esa nos cocinó empanadas de verdura porque Agustín era vegetariano y yo fui al almacén a comprar vino y vodka y jugo de naranjas. Un perro me siguió. Lo dejé entrar a la casa porque se avecinaba una fuerte tormenta, de esas que aparecen luego de un día pesado. Típica tormenta de verano. Agustín recorrió el jardín y dijo que era un buen lugar para hacer una huerta. Calabazas, rúcula, espinaca, tomatitos cherry. ¿Le gustan las plantas aromáticas, Ángela? Como si fuéramos un rompecabezas de tan solo 3 piezas, me di cuenta de que encajábamos perfectamente. Hasta me dieron ganas de volver a escribir.
La triste historia del Mike, el ave sin cabeza, de Blas Arrecegor. Philip tenía 8 años y vivía en un pueblo muy chiquito de Estados Unidos. Su papá era granjero y junto a su familia, muy religiosa, se dedicaban a la crianza de pollos, cerdos, maíz y alfalfas varias. El niño se pasaba las tardes enteras observando a los animales, dándoles de comer, limpiándoles las camitas de heno y cuidando que cuando se disparara algún tornado de los que solían afectar a esa región, los bichitos estuvieran al reparo. Su abuelo le había regalado un pollito con una característica muy singular. Piaba más fuerte que lo que suelen piar los pollos de esa edad y parecía que hasta podía entonar algunas melodías que Philip entendía como musicales, las más hermosas del mundo para el criterio del niño que amaba con locura a su compañero de aventuras. Hasta le había puesto un lacito rojo en el cuello y le había conseguido un cascabel. Las noches de invierno, sin que sus padres se dieran cuenta, lo entraba en el bolsillo de su pantaloncito y lo acostaba con él en la cama. Con el tiempo hasta le puso nombre y todo, Mike, como el nombre del hombre gallo, un superhéroe de unos dibujitos animados de esa época. Pasaron los meses y Mike se hizo grande. Tenía unas plumas hermosas y brillantes y una barriga prominente gracias a los cuidados de Philip. Una tarde de tormenta, cuando el niño estaba en su clase de religión para tomar la primera comunión, el padre fue a buscar un pollo para los festejos religiosos y obviamente eligió al más gordito. Levantó el hacha con cuidado, intentando dejar la mayor parte del cuello posible, y le cortó la cabeza. El padre de Philip nunca imaginó que estaba decapitando al compañero de aventuras de su pequeño hijo. Luego del golpe, el pollo dio unos pasos y se fue al corral con las demás aves. Horas más tarde, el niño llegó de la iglesia y fue corriendo a abrigar a su mascota favorita. Cuando entró, no pudo creer lo que sus ojos vieron. Mike agitaba sus plumas e incluso intentaba esconder lo poco que quedaba de su cabeza bajo el ala. También quiso piar, aunque el único sonido que podía emitir era un leve gorjeo procedente de su esófago abierto. Philip lo abrazó, manchando de rojo su blanco traje de comunión. Estaba indignado con lo que su padre había hecho. Lo arropó, lo abrazó fuerte y esa noche durmió junto a su amigo sin cabeza. Recordó las enseñanzas que había leído en la Biblia esa tarde. Porque tuve frío y me arropaste. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque estuve enfermo y me cuidaste. Philip lloró toda la noche, mientras el pollo lo acariciaba con las plumitas de su ala izquierda. El niño pensó que la vida del animalito se apagaría en pocas horas. Pero no. Al amanecer seguía vivo y gozando de una salud de hierro, gracias a la comida y al agua que Philip le dio en la boca con una pipeta. La noticia corrió por todo el condado y Mike se hizo muy famoso. De la Universidad de Utah lo vinieron a estudiar y dijeron que el golpe nada certero le había dejado intactas la yugular, gran parte del cerebro
y un oído. Que vida es posible si el corte no daña la masa encefálica, aunque ojos, pico, lengua y oídos queden destruidos, y si solamente afecta a los vasos secundarios, afirmó un profesor de veterinaria de la universidad. De este modo, la hemorragia podría superarse, y si se le da de comer manualmente a través de su abertura, el animal podría vivir durante un tiempo. Así fue como sucedió. Philippe lo alimentaba de granos de maíz y leche, y en vez de desfallecer, fue ganando peso. De 1 kilo pasó a los 3,5 en apenas unos meses. Y no quedó ahí la cosa. El padre del niño comprendió que podría beneficiarse y decidió exhibirlo por todo el país, presentándolo como un auténtico milagro de Dios. Se pagaba más de 25 centavos por verlo correr y observar su cabeza flotando en un frasco de formol. Llegó a ganar hasta $4.500 al mes. Había nacido una estrella. Los diarios y revistas se hicieron eco de la increíble noticia, así que el ejemplo cundió. Y otros granjeros comenzaron a cortar cabezas a sus pollos para ver si ocurría lo mismo. El que más vivió fue uno llamado Laque, pero no pasó de los 11 días. Philippe acompañaba a su amigo a todas las exhibiciones y cuidaba que no lo trataran mal. Pero un día el niño notó que Mike ya estaba muy cansado y que no quería salir del corral. Philippe pensó que él era el culpable de que a Mike lo hubieran decapitado por haber hecho de ese animalito un ave tan apetecible. Fue en ese momento que Philippe tomó una fuerte decisión, la más importante de su vida. Preparó una mochila con víveres y escapó de su casa junto a su amigo Mike. Caminaron kilómetros, durmieron en graneros prestados y compartieron largas horas mirando el horizonte. Philippe le describía al pollito los colores, las formas de las nubes, la velocidad de los cielos que cambian. Fueron los mejores días que pasaron juntos. Mike le mostraba su alita y Philippe entendía que debía hacerle mimitos suaves, y el pollo se dormía en su regazo. La vida de Mike se apagó en marzo de 1947 al atragantarse con unos granos de maíz. Murió de asfixia, pero su espíritu continuó vivo. Tanto es así que en el pueblo desde entonces cada año se organizan juegos cuyos protagonistas son los pollos. Incluso se ha editado un libro con sus mejores fotos y una escultura con su nombre se levanta en pleno centro. Philippe quedó muy triste. Le hizo una tumbita en el fondo de su jardín y guardó varias plumitas de su amigo sin cabeza. Cuando lo extraña, las saca, las pone todas sobre la cama y recuerda las aventuras que pasaron juntos. Parece que es posible vivir sin cabeza un día, una semana, un año, una vida, lo que dure, claro, solo acostumbrándose a comer de a ratos, a respirar como se puede y a engordar, hasta transformarnos en esa suerte de gallo sin cabeza que resulta de un golpe mal dado en el cuello con la
única intención de preparar una suculenta cena. El niño se hizo grande, ¿no? Y un día, revisando su biblioteca, encontró el misal con el que tomó la primera comunión. Cuando lo abrió, encontró marcado con una plumita un pasaje bíblico de Mateo 25:35 que decía: porque tuve frío y me arropaste, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me cuidaste. Entonces Dios dijo: lo que has hecho por el más pequeño de mis hermanos, me lo has hecho a mí. Philip recordó a su amigo Mike y pensó: qué difícil se hace creer en Dios. Cerró el librito y se quedó mirando el corral vacío por la ventana de su habitación. Acabamos de escuchar a otra oyente, Silvia, que nos mandó ese hermoso cuento. Bueno, esto fue todo por hoy. Hasta el próximo martes y recuerden, aunque parezca frase de póster de pizzería, es muy cierto. Mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. Ni siquiera esperemos algo bueno. ¿Pasó algo malo? ¿No? Listo. Eso es lo bueno. Muy buena vida y hasta el próximo martes. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que o desafinado também tem um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado, que no peito do desafinado também bate um coração. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito do desafinado, no fundo do peito bate calado, que no peito do desafinado também bate